CSAP, Sistemas Aplicativos, presenta un nuevo episodio de su podcast Cyber Caffeine, un espacio para hablar sobre ciberseguridad, con invitados y profesionales destacados del sector. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cyber Caffeine by CSAP. Soy Daniel Galvez, director comercial de CSAP, y hoy hablaremos sobre un tema muy importante. Y es acerca de la importancia de la colaboración internacional en ciberseguridad. Contamos con un panel de lujo este día. Y son expertos que van a poder ilustrarnos mucho acerca de este tema, y voy a pedirle a cada uno que se presente, por favor. Vamos a comenzar por las damas, por supuesto. Adelante, Esmeralda. Gracias, Daniel. Bienvenidos a este episodio. Mi nombre es Esmeralda Lara. Actualmente soy la gerente del área de inteligencia de amenazas del CERT de CSAP. Gracias, Esmeralda. Adelante, estimado Carlos Herrera de Panamá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, soy Carlos Herrera, el gerente de CSAP para Panamá. Y aquí estamos con más de 20 años en experiencia en el sector de las tecnologías, dispuestos a aportar nuestro conocimiento y experiencias en este Cyber Café. Gracias, Carlos. Abelardo, cuéntanos acerca de ti. Hola a todos, soy Abelardo Arroyo, lidero el equipo de ventas en CSAP Guatemala. Es un gusto compartir en este episodio. Gracias, Abel. Y finalmente nuestro amigo Daniel Álvarez. Adelante. Hola a todos y a nuestros seguidores también. Pues como he dicho, soy Daniel Álvarez, tengo algunos años de pertenecer al CERT de CSAP, inicialmente como SOC Manager y ahora soy Sales Operations Manager, desde donde apoyo a los departamentos que lo componen, nuestro Next Generation SOC, Cyber Threat Intelligence Services, Managed Security Services y nuestra división de Digital Forensics and Incident Response. Gracias, Daniel. Así que, como ven, tenemos al equipo indicado para tocar este tema de colaboración internacional en ciberseguridad. Yo creo que es importante, antes de entrar en detalle, dar un vistazo a la historia, a la evolución de este tema de la colaboración que ha existido en la industria de ciberseguridad a lo largo de los años, para que tengamos un mejor contexto actual de la situación. Refiriéndonos específicamente al contexto histórico, en los primeros días de la informática y del Internet, la ciberseguridad no era demasiada preocupación. Los sistemas eran pues bastante básicos, ¿verdad? Y eran relativamente aislados. Las amenazas, aunque sí existían en aquel tiempo, eran mucho menos sofisticadas a lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Sin embargo, con la expansión del Internet y la creciente interconexión global que tenemos, en el proceso de evolución de esto, a medida que las amenazas cibernéticas avanzaban, también lo hacían la respuesta de la comunidad global. Y en los años 90, aproximadamente a principios de los 2000, comenzaron a verse los primeros esfuerzos globales en cuanto a colaboración internacional. Organizaciones como la Interpol y el FBI empezaron a trabajar juntas en casos de ciberdelincuencia que cruzaban fronteras. Eran estos famosos fichas de grupos delincuenciales o de personajes delincuentes muy buscados internacionalmente, que se compartía esta información en estas instituciones, y con esto se lograba dar con el paradero de, ya sea de los líderes de esos grupos criminales o con estos personajes, en la medida en la que estas instituciones colaboraban entre sí. Es hasta en el 2004 en el que se da la creación del Foro de Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad, por sus siglas en inglés FIRST, que se marcó un hito importante, facilitando la cooperación y el intercambio de información entre equipos de respuesta a incidentes de todo el mundo. Y hoy en día, pues la colaboración en ciberseguridad es más crucial que nunca. Es a partir de estas iniciativas como FIRST, ¿verdad? Y debido a que las amenazas son más sofisticadas y persistentes y los atacantes no respetan ninguna frontera, pues la cooperación internacional se ha expandido para incluir no solo agencias gubernamentales, sino también empresas privadas, organizaciones sin fines de lucro y comunidades de expertos. Han surgido entonces iniciativas como el Data Breach Investigation Report de Verizon, que es un referente de la industria respecto a los incidentes, las amenazas y la identificación de vectores de ataque segmentados por industria, y también que da una visibilidad global de lo que está sucediendo en el panorama internacional de la ciberseguridad. También existe FIRST, que es el foro que mencionábamos hace unos minutos, NACNIC y CSIRT,
que tiene diferentes capítulos, ¿verdad? El que nos ocupa a nosotros pues es CERT Américas, que está a la vanguardia de esta colaboración, dando plataformas para el intercambio de información y diversos recursos y otros elementos que ayudan mucho a los equipos de respuesta a incidentes a estar preparados para hacerle frente a cualquier amenaza. Además, hemos visto un aumento en los acuerdos bilaterales y multilaterales entre países para enfrentar conjuntamente las amenazas cibernéticas. Existen unidades de inteligencia compartida y colaboración en tiempo real y se han convertido en componentes esenciales de una estrategia de ciberseguridad efectiva. Vamos a explorar entonces en este episodio más a fondo cómo estas colaboraciones funcionan en la práctica y discutiremos ejemplos de éxito y analizaremos los desafíos y oportunidades futuras en este campo. Por eso es un placer para mí presentar a Esmeralda Lara, quien es nuestra líder de nuestro Centro de Inteligencia de Amenazas en CISAP, ¿verdad? Y me gustaría que ella nos compartiera una breve actualización sobre la situación de ciberseguridad a nivel global, ya que ella tiene visibilidad no solamente de la información que comparten estos foros que acabo de comentarle, sino también de todo lo que sucede a nivel de nuestros clientes a los que les brindamos este servicio de inteligencia de amenazas. Así que, ¿quién mejor que Esmeralda para contarnos un poco acerca de esta perspectiva general de lo que está sucediendo en la región? Y luego iremos explorando poco a poco por país, en los diferentes países representados acá, cómo describen la situación de ciberseguridad actual en sus respectivos países. Pero comencemos con el vistazo general por parte de Esmeralda. Esme, cuéntanos un poco. Como lo mencionaba, actualmente tenemos múltiples referentes de dónde poder obtener esta información, y el DBIR es uno de ellos, ¿no? En donde pues múltiples compañías comparten información sobre los incidentes que han gestionado durante el último año. Y pues en el DBIR de la información 2023 podíamos observar que las tendencias sobre los tipos de incidentes, uno de ellos es ransomware, ¿no? También tenemos la parte de la afectación a cadenas de suministro y fraude. Y en lo que hemos nosotros observado como Departamento de Inteligencia desde el inicio de año hasta el día de hoy, pues hemos visto que esa tendencia aún se mantiene, ¿no? Hemos visto que múltiples empresas en la región se han visto afectadas por diferentes grupos de ransomware, utilizando pues cada vez más esta técnica de doble extorsión. Ahora no solamente funciona el cifrado de los datos, sino que también existe esta segunda o este segundo factor, que es también lo que ha categorizado a estos diferentes grupos de ransomware. Vemos, no solamente cifran información, sino que también existe esa amenaza de filtrar la información si no se cumple con el pago. Entonces, este año hemos visto empresas en la región de Centroamérica y el Caribe que han sido afectados por grupos muy grandes, como Ransomhood, que este fue un ransomware que nace este año, y vemos esta acción en países muy cercanos, como por ejemplo en El Salvador. Muchas empresas financieras pues se vieron afectadas por este ransomware. También existieron organizaciones a nivel Centroamérica afectados por Akira, que Akira pues ya es un grupo mucho más grande que venía operando en otras partes y otras regiones del mundo. Sin embargo, vimos cómo en este año también se involucra trabajar directamente en compañías de Centroamérica y el Caribe. Y también otro tipo de ransomware como lo es el ransomware, los sistemas operativos SX, ¿verdad? Que es el ransomware sexy. Y también tuvimos otro tipo de grupos que parecían que su operación no estaba tan activa como Trigona. Entonces vemos cómo esta tendencia aún se sigue manejando, ¿no? Vemos que este tipo de incidentes pues, suceden y que cada vez están más cerca de nosotros. Sin embargo, también existen este otro tipo de ciberataques que han sido muy comunes. Incluso este año tenemos varios ejemplos en donde pues, los principales han sido las cadenas de suministro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscan los cibercriminales? Es esa información de otras empresas, ¿verdad? Entonces, es en donde ellos comienzan a infiltrarse en las redes de los proveedores para llegar a sus objetivos principales. Los ataques a diferentes software, aplicaciones, servicios de nube, pues han sido pues particularmente notorios, como el de Snowflake, que Snowflake actualmente el sistema es utilizado por múltiples financieras. Lo más importante es cómo esto ha ido afectando a sus clientes, ¿verdad? Esto empezó por un usuario
que fue infectado en Snowflake por el malware Infestina Luma. Y pues Luma logró obtener información y accesos a información confidencial y de esta manera pues lograron tener acceso a grandes empresas como el Banco Santander, que tiene operación en América y Europa, y también, por ejemplo, este gran sistema de tickets que es Ticketmaster. Entonces vimos que estas dos empresas se vieron comprometidas directamente por este inicio en su proveedor de servicios que es Snowflake. Entonces, esa es una de las tendencias y también lo que hemos visto a raíz de este año es el fraude, pues diferentes fines. Muchas veces lo que buscan es obtener información, dinero, compensaciones de todo tipo, como el servicios que la empresa vende, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos visto eso? Por ejemplo, en Colombia actualmente existen varios grupos organizados para diferentes organizaciones y compañías. Entonces, también es algo muy interesante, que actualmente ya no vemos solo esas operaciones que se veían en otras partes, también vemos ya esas operaciones activas en países muy grandes como Colombia, por ejemplo, que esto también al final pues deriva diferentes tipos de... Entonces es muy importante tener toda esta cobertura sobre cómo es que han ido evolucionando, ¿verdad? Antes veíamos el correo de phishing y eso era todo lo que recibíamos. Hoy vemos pues que la tecnología también y los negocios pues está en el teléfono, está en la tablet, está en múltiples canales y también las estafas van por ese medio, ¿no? Entonces, para darles este overview de qué es lo que hemos logrado observar este año y también cómo fue que debería realizar. Excelente contexto, muchas gracias, Esmeralda, de verdad, muy, muy valiosa la información que nos compartes. Abelardo, tú estás en Guatemala y tienes contacto con múltiples empresas dentro de este país. ¿Cuál dirías tú o cómo describirías que está la situación de ciberseguridad en Guatemala? Pues en Guatemala, el sector privado se han realizado inversiones en ciberseguridad en los últimos años, especialmente en banca. Cada vez pues, se ha observado más frecuente los ataques de cibercriminales y está agilizado, protejan su información y la de terceros. En el sector público, pues, otras cosas han sucedido, pues no hay ningún marco regulatorio aún. Por lo tanto, es necesario que el Estado tome medidas básicas de ciberseguridad ante los riesgos de ataques y robo de datos. Sin una ley, pues Guatemala va a quedar en desventaja en términos de ciberseguridad. Sí, definitivamente el tema regulatorio es importante. Tener un marco jurídico para procesar este tipo de casos es bueno. Sin embargo, hay mucho que hacer también en términos de educación, ¿verdad? Las amenazas están ahí, persistentes, y de la identificación oportuna de esas amenazas por parte de los usuarios, pues viene gran parte de la prevención, ¿no? Gran parte de las medidas a tomar para evitar que estas cosas sucedan. Carlos, tú que estás en Panamá, ¿qué tipo de amenazas estás viendo con mayor frecuencia en aquel país? Muchas gracias, Daniel. Mira, en Panamá, bajo el liderazgo de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, se ha avanzado significativamente en una estrategia nacional de ciberseguridad. Inició, digamos, formalmente en el año 2013, ya con una resolución de Estado, y se han logrado importantes avances en protección de datos y protección de infraestructura crítica del país. De acuerdo a datos más recientes del año pasado, podemos decir que se recibieron más de 4.000 millones de intentos de ataque en el país, siendo el sector financiero y el sector gubernamental los que más ataques recibieron. Entre los ataques más comunes fueron el ransomware, el phishing y suplantación de identidad, y también se vieron varios tipos de ataques de amenazas vinculadas con aplicaciones de Microsoft Office. Wow, 4.000 millones de intentos de ataque, es un número muy relevante. Daniel Álvarez, tú que tienes un contexto integral también, al igual que Esmeralda, liderando pues uno de los CERTs más importantes de la región, como es el de CISAP, ¿podrías compartirnos cuáles identificas tú que son los mayores desafíos que estás viendo a nivel regional en las diferentes industrias? Claro, Daniel, y
y equipo. La verdad es que vine a sentir que ustedes me hicieron la tarea porque escuché las respuestas y como me había preparado en su explicación. O sea, es interesante escuchar la postura o la ponencia de Ave en cuanto a cómo se está jugando, valga la repetición del término, el juego de la vida digital en Guatemala, donde no hay regulación, y vemos en la otra esquina a Carlos contándonos la manera en que su país avanza. Entonces, en cuanto a desafíos, Daniel definitivamente hoy nos tiene acá hablando el tema de CyberCafeín para conversar acerca de colaboración internacional. Yo diría que el primer desafío es esa discordancia. O sea, tenemos países que no caminamos y países que están dando pasos importantes. Eso definitivamente nos lleva a un tema que tú mencionabas, educación, conocimiento y la posibilidad de adoptar tecnologías emergentes sin temor. Ese es otro desafío importante. Sabemos que, como he dicho, tenemos muchos países que no tienen marcos regulatorios, pero más allá de tener los marcos regulatorios que son los motivadores, los drivers, y como estamos hablando en este momento, pues sí, debemos ir más allá de las imposiciones, como tú decías, y motivarnos a una cultura de conocimiento y evolución. Hablamos de transformación digital desde hace buen tiempo, también desde hace buen tiempo estamos hablando de blockchain, hace buen tiempo también hablamos de inteligencia artificial, pero pues es importante también hablar de conciencia. Hemos dispuesto lo necesario para conocer, para entrenarnos y entender cómo podemos adoptar esas tecnologías de manera segura en lo individual, en las organizaciones. Conocemos los riesgos a los que nos exponemos. Pues la verdad es que con eso a mano y tratamiento continuo, pues vamos a apoyar a que las organizaciones sigan evolucionando. Así que eso es lo que creo que podemos mencionar para iniciar, Daniel, para aportar en proteger la sociedad cibernética. Gracias, Daniel. Sí, es muy importante. Definitivamente observamos en nuestra región una deuda en cuanto a legislación y regulaciones por parte de los líderes políticos de los diferentes países. A pesar de ser países relativamente pequeños y de estar tan cerca y de compartir muchísimo en cuanto a nuestra cultura e idiosincrasia, pues tenemos muy poca colaboración en ese sentido, ¿verdad? Y pues algunos países como el caso de Panamá y República Dominicana y por ahí Costa Rica está haciendo esfuerzos importantes, están mucho más avanzados que los países del Triángulo Norte, y hay una deuda importante de nuestros líderes para avanzar en estos temas en el futuro cercano, porque ya esto es una realidad, esto no es un tema del futuro, esto es algo que está ocurriendo, ¿verdad? Y de ahí la importancia de que colaboremos para como comunidad protegernos los unos a los otros de estas amenazas cibernéticas, ¿verdad? Y es momento entonces de hablar acerca de eso, de la colaboración internacional en ciberseguridad. Y Esmeralda, yo quisiera que nos contaras por qué es crucial que compartamos información y trabajemos juntos en torno a estos temas. Claro, como parte crucial de la información que compartimos como parte de inteligencia y amenazas, está toda la parte de las tácticas, técnicas y procedimientos que son utilizados por los grupos de amenazas. Y recordémonos que los grupos de amenaza no trabajan de manera singular y únicamente para un tipo de industria, para una única organización, sino que pues, los grupos de amenaza trabajan de manera global. Entonces, cuando nosotros ya hacemos la dimensión del contenido de inteligencia de amenazas y de los actores de los que estamos nosotros compartiendo la información, sabemos que no únicamente pues aplica y que va a estar resguardando a una persona, a una compañía o a un sector. Vemos que esto está buscando pues, prevenir de manera global y general para las diferentes comunidades y organizaciones. Entonces, algo muy importante es que el colaborar nos trae cosas muy beneficiosas. ¿Cómo poder trabajar de manera proactiva y preventiva y mejorar esa defensa colectiva? Porque actualmente, pues las diferentes organizaciones muchas veces tienen que trabajar en un plan reactivo, ¿no? Pero nosotros tenemos que ir apuntando en poder tener toda la parte preventiva
y la parte de ser proactivos y cómo lo vamos a hacer, tenemos información. Entonces, el trabajar pues unidos compartiendo esta información va a tener múltiples beneficios, como esa mitigación de amenazas globales. Actualmente tenemos un caso muy reciente, ¿no? En donde, por ejemplo, nosotros vemos esos diferentes ransomwares que están afectando pues, diferentes organizaciones, empresas, sectores, pero vemos que muchos de ellos operan bajo el mismo esquema, ¿verdad? Son ransomware as a services. Entonces, el poder tener la información de estos diferentes ransomware, como los indicadores de compromiso, cuál es su técnica específica, cuáles son esos procedimientos que están utilizando, cuál es la táctica con la que están operando, eso pues va a ayudar a que tanto la comunidad colectiva de tecnología y ciberseguridad pues puedan estar preparados. Y recordemos que dentro del mundo actualmente todo necesita tecnología, poder manejar esa comunicación y ese apoyo de manera internacional, romper también esas fronteras en donde no únicamente manejemos esa información de manera local, también va a ayudar a las detecciones tempranas y tener una respuesta más rápido. Otro de los beneficios que les podría recalcar es que por medio de esta información pues va a ser mucho más fácil comprender cuál es el panorama de amenazas. Y lo que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, Carlos nos comentaba cuál es la situación de lo que ellos ven en Panamá. Y esa información pues va a ayudar a prepararse a las diferentes organizaciones para esos eventos, ¿no? Porque estamos preparándonos, pero el estar unidos nos va a permitir ¿verdad? Generar esa estrategia. Porque al final pues las estrategias de defensa que vamos a tener son muchas más efectivas. También el poder fortalecer las comunidades, tanto de tecnología y ciberseguridad, creando esas redes de apoyo, como lo comentaba también Daniel, FIRST, ¿no? FIRST es una gran red de apoyo, porque nos podemos apoyar en resolución de incidentes y también en el intercambio de conocimientos sobre esto, ¿no? Entonces, eso también nos lleva a que podamos ir apuntando a ir también innovando y creando esa automatización en pues, nuestros procesos de respuesta y detección. Entonces, vamos a ir también simplificando y haciendo mucho más fácil pues, el día a día y como les mencionaba, ¿no? También ir haciendo el trabajo un poco más difícil a los grupos de amenaza. Pero actualmente trabajamos de manera independiente, ¿no? Entonces, también es muy importante recalcar dentro de esto que mientras alguien ya hizo la investigación, ya ocupó diferentes recursos, pues esa información se queda en un solo lugar, ¿no? Entonces tiene que venir otra organización a invertir los mismos recursos para poder tener pues la misma información, ¿no? Entonces eso también va a ayudar mucho a que pues al final las organizaciones pues puedan beneficiarse también de la inversión en seguridad, ¿verdad? Y de los análisis realizados por otros, obteniendo también acceso a esos conocimientos y a las diferentes herramientas que son utilizadas actualmente para ese tipo. Entonces, lo ideal, o como yo me imagino, esa colaboración internacional es que todos podamos tener esa red en conjunto, trabajar unidos, y yo creo que vamos a poder ir viendo por ese camino lo que les comentaba, no solamente cómo conocer, sino que esas respuestas automáticas, la innovación también en la parte de seguridad, igual como pues vamos haciendo un poco más seguro toda la parte digital con la que hoy trabajamos. Sí, pienso que has mencionado el elemento clave y es que unidos somos más fuertes. Colaborando en comunidad es realmente como vamos a salir adelante y como hemos salido adelante como humanidad ante todos los desafíos que nos hemos enfrentado a lo largo de la historia. Siempre cuando nos unimos, cuando hacemos comunidad, cuando colaboramos juntos, es la manera en la que hemos superado hasta las dificultades más grandes a lo largo de la historia de la humanidad. Y esta situación pues no es la excepción. Cuéntame, Carlos, desde tu visión, ¿qué beneficios has visto tú que representa el hecho de colaborar internacionalmente? Mira, Daniel, hay que tomar en cuenta que las amenazas de ciberseguridad trascienden fronteras. Y es por ello que la colaboración internacional es fundamental para poder enfrentarlas. Yo creo que vale la pena destacar el trabajo que ha hecho la Organización de Estados Americanos, que desde el año 2004
promovió la Estrategia Interamericana Integral de Seguridad Cibernética. Y de ahí fue trazando un camino, una hoja de ruta, en el cual cada país a su ritmo, a sus posibilidades, ha ido teniendo avances. Por ejemplo, en Panamá no fue hasta el año 2011 que se logró crear el CECIRC, tal cual como está establecido en esa estrategia del 2004. Y similar en Europa, en el año 2001, pues se realiza el primer Tratado Internacional contra la Ciberdelincuencia, que es mejor conocido como el Convenio de Budapest. Ese tratado, que es del 2001, entró en vigencia en el 2004. Y Panamá logró suscribirse o adherirse a este tratado internacional aprobado por nuestra Asamblea Nacional en el año 2013, siendo el segundo país latinoamericano en adherirse. El primero fue República Dominicana. Sin duda alguna, la colaboración internacional y este tipo de estrategias en bloque son fundamentales para que estemos preparados y podamos trabajar de manera colaborativa para enfrentar los retos que tenemos en materia de ciberseguridad. Interesante. Y ahora los invito a que lo veamos desde la otra perspectiva. Y quisiera pedirle a Bernardo que nos dé un ejemplo, que nos ilustre en función de su experiencia, qué pasa si no compartimos. ¿A qué nos enfrentamos al no compartir? Pues ubiquémonos en el año 2017. Fue el caso famoso del ransomware WannaCry. Como todos se dieron cuenta, pues tuvo consecuencias graves por no compartir su información en el momento oportuno. Por nombrar algunas, de propagación rápida y descontrolada, cero coordinación, sin alertas tempranas, daño económico y operativo, desconfianza y vulnerabilidad. En conclusión, es altamente crítico la colaboración internacional y el intercambio de información en la ciberseguridad. De acuerdo 100% contigo, Abe. Y Dani, cuéntanos entonces cómo se pueden superar estos desafíos de colaboración internacionalmente. Gracias, Dani. Les sigo agradeciendo a mis compañeros por hacerme la tarea y por ahí Carlos mencionaba un aspecto importante, el que nuestras autoridades conozcan acerca del tema es muy importante. Voy a continuar en la línea del conocimiento. Como tú mencionabas, los países que tenemos esa deuda legislativa, necesitamos contar con profesionales que desde una línea de conocimiento cibernético se involucren en los ámbitos que rigen la vida de los países, entiéndase Congreso, Cortes, Ejecutivo, de manera que los pasos que no se han dado podamos acelerarlos o iniciar a darlos. Esto ya inicia poco a poco, podemos decirlo así. Estas personas pues cuentan con asesores de alguna manera, ¿verdad? Poco a poco las generaciones más jóvenes pueden participar en tales ámbitos. Esto debe tener un efecto en escalada que podrá hacer que mientras más conocimiento tengamos en nuestras autoridades, mejores capacidades en manejos de ciberriesgos se podrán desarrollar y observar en ámbito privado, nacional y en programas de inteligencia de amenazas. Ya lo mencionabas, ejemplos como los CECIRs nacionales, por ejemplo, por tipo de industria o el establecimiento de ISACs, que podríamos en algún momento ver. A nosotros en la industria privada, el conocimiento que nos compete promover, y como individuos profesionales, está en participar en comunidades y foros donde se hable y se difunda la información que fortalezca nuestras capacidades, donde podamos hablar de los aspectos inherentes al tipo de industria donde nos desarrollamos y donde se compartan los actores maliciosos que están activos a la industria y a la región, y que esto posteriormente se traduzca en información operativa que podamos utilizar en nuestros sistemas, lo que llamamos usualmente indicadores de compromiso, y que están para promover prevención y detección, ¿cierto? Por ahí podríamos iniciar también. Fantástico. Y en línea con lo que menciona Daniel, básicamente lo que compartimos es inteligencia. Es lo que se conoce en la industria como la inteligencia de amenazas, que es fundamental para nuestra defensa.
Pasemos a ese tema, al de la inteligencia de amenazas y a cómo compartir esa información en estas comunidades de colaboración. Pero primero, quisiera pedirte, Abelardo, que nos ayudes a definir qué es la inteligencia de amenazas. Bueno, Dani, básicamente la recopilación, análisis y aplicación de información relevante sobre amenazas potenciales o reales para las organizaciones y sistemas, cuyo objetivo es ayudar a prevenir, detectar y responder a amenazas cibernéticas de manera más efectiva. Esta información es crucial para comprender el panorama de amenazas, identificar patrones, anticipar ataques y tomar decisiones informadas de ciberseguridad. Eso es básicamente la definición. Y yo creo que una analogía apropiada para esto es lo que ha venido ocurriendo históricamente en la medicina, ¿no? En la evolución de la medicina y la creación de medicamentos, pues nadie hoy día cometería la locura, por ejemplo, de pretender inventar la penicilina, ¿no? O de pretender inventar la anestesia. Ya está inventada, lo único que tenemos que hacer es compartirla en toda la comunidad médica y pues las operaciones son indoloras gracias a ese descubrimiento que se compartió en comunidad y a lo largo de la historia ha venido salvando vidas y ayudándonos muchísimo. Es exactamente igual con esto. Estos sucesos están ocurriendo alrededor del mundo. Alguien ya los vivió, alguien encontró la forma de resolverlo. Lo que está haciendo falta es compartir esa inteligencia con el resto de la comunidad para que podamos pues apoyarnos en ella y ser más eficaces en la respuesta de los incidentes de ciberseguridad que emprendemos. En esa misma línea, Carlos, ¿cómo garantizamos que esta información se pueda compartir, pero compartirla de manera segura? Sí, el reto de la inteligencia de amenazas es que, bueno, entre la información que se va a compartir aquí, va a incluir, como dice Daniel, indicadores de compromiso. De igual forma, tácticas, técnicas y procedimientos de los atacantes. Pero es fundamental que esta información se pueda compartir de manera segura, utilizando plataformas, primero, que sean cifradas, y segundo, que se cumplan con normativas de seguridad. El mayor desafío que yo veo es proteger la fuente de la información, la gestión de datos sensibles, para lo cual sería fundamental poder implementar tecnologías de anonimización de la fuente de los datos. Fantástico, sí, anonimizar es muy importante, porque muchas veces lo que ocurre es no quiero compartir o no quiero hacerme ver frágil, no quiero compartir que tuve una brecha de seguridad porque esto podría ser aprovechado por mi competidor, ¿verdad? Y muchas veces ese celo por mantener anónima esa situación, esa brecha en particular, impide que las organizaciones compartan con la comunidad. Eso se resuelve mediante la anonimización que mencionaba Carlos. Pero quisiera pedirle a Daniel que nos explicara un poco cómo se usan estos indicadores de compromiso, sobre todo él que lidera una operación en nuestro CERT, cómo estos indicadores de amenazas, estos indicadores de compromiso son compartidos y cómo se utilizan estos indicadores en nuestra operación del día a día del CERT de CISAP. Ok, de acuerdo. Bueno, como ustedes saben, tenemos una comunidad importante de organizaciones socias que se benefician de que CISAP CERT esté conectado con los CERTs más importantes de nivel mundial de manera directa y a través de nuestra afiliación con FIRST, como tú ya lo mencionaste. Utilizamos herramientas donde colectamos estos indicadores de compromiso y herramientas para confrontar la información de los eventos de seguridad que nuestros clientes producen con estos indicadores de compromiso, y cuando una entrada da positivo, podemos notificarles de la potencial amenaza. Asimismo, los indicadores de compromiso confirmados de incidentes que nuestro equipo recolecta, si son de clientes nuestros, se sanitizan, como tú lo mencionaste algunos minutos atrás, y se comparten con nuestros clientes a través de estas herramientas y a través de medios seguros para beneficiar a otras organizaciones.
Somos colaboradores dentro del Data Breach Investigation Report de Verizon Business, que es también esta herramienta estratégica para las empresas en términos de conocimiento, como hemos venido mencionando a lo largo de la conversación, en el espectro del ciberriesgo regional y mundial. Fantástico. Esmeralda, tú eres la líder de nuestro Cyber Threat Intelligence Unit. Eres quien hace uso de todos estos recursos de colaboración con los que contamos y de todos estos foros a los que pertenecemos como CISAP. Por favor, danos un ejemplo de cómo esta inteligencia de amenazas ha sido útil para nuestros clientes para protegerlos o anticiparse o prevenir que les ocurra algo, o para defenderse cuando ya están dentro de un incidente. Ilústranos un poco y danos ejemplos de cómo esta inteligencia de amenaza ha sido útil, por favor. Claro. Un caso muy interesante que creo que también es muy importante conocerlo es el caso de Conti, ¿no? Porque esto pues permitió evidenciar qué era la vulnerabilidad que estaba afectando directamente Conti para poder ingresar a los sistemas. Pero yo no sé si recuerdan los primeros días, pues todos los primeros días era qué está sucediendo, y pues al final todo era un caos, ¿no? Sin embargo, a las primeras organizaciones que lograron obtener esta información y que se logró compartir, como por ejemplo cuáles eran las vulnerabilidades, las demás empresas comenzaron a prepararse, ¿no? Entonces, eso también les permitió en que no hubiera un gran impacto en su infraestructura, pero también después de que ya lograron identificar cuáles fueron las técnicas y cuáles fueron las tácticas que utilizó el grupo de Conti para poder afectar las organizaciones en Costa Rica, comenzaron a salir los indicadores de compromiso, ¿no? Entonces ya teníamos IPs, ya había hashes. Entonces esa información se comparte a los clientes. En ese momento la preocupación era que era Costa Rica, ¿no? Pero por ejemplo acá en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, estábamos muy preocupados de que eso también pudiera llegar a nosotros, ¿no? Y también recordemos que entre diferentes países y organizaciones tenemos comunicación. Entonces, la preocupación era pues, en ese momento porque era algo muy nuevo y estaba afectando a varias organizaciones. Entonces, ¿qué sucede, no? Con esos indicadores de compromiso, como lo mencionaba también Daniel, se comparten, ¿no? Y se comparte para que se puedan agregar a sus controles de seguridad. En el caso de nuestro SOC, por ejemplo, para que si existe algún evento que tenga alguno de esos indicadores de compromiso relacionados, pues pueda ser notificado, ¿no? Se pueda reaccionar, se pueda comenzar con la gestión necesaria ante ese incidente. Entonces, acá nosotros podemos ver cómo esas primeras organizaciones que pudieran comenzar a compartir la información permitieron que otros pudieran prevenir ese suceso, ¿no? Ese evento. Y también, pues si sucedió que el impacto no fuera tan grande dentro de su organización. Y así lo vemos, ¿no? También, otro ejemplo que les puedo dar es con Ransomware, que eso fue el que salió este año, ¿no? Cuando los grupos de ransomware son nuevos, no existe información, porque siempre tiene que haber alguien que lo pueda compartir. Sin embargo, al no existir en la región esas leyes o esa también estandarización sobre cómo manejar un incidente, pues muchas veces esa información no llega. Entonces, cuando ya comenzaron a suceder en varias organizaciones, pues ya se comenzaron a ver más indicadores de compromiso, se pudieron compartir, las organizaciones se comienzan a proteger y vemos así como eso se va como esparciendo, ¿no? Incluso también los proveedores de seguridad pues comienzan a trabajar en agregar esos indicadores, pero los tienen que llegar o los tienen que encontrar, ¿no? Entonces, eso es muy importante y esos son como los ejemplos que les puedo dar, que también han sido muy recientes, ¿no? Y también pues el impacto que han tenido estos dos grupos de amenaza en la región ha sido muy grande, pero también como la parte de inteligencia de amenazas apoyó a otras organizaciones a poderlo prevenir, pues también ha sido muy grande.
porque entonces vimos que Conti ya no se esparció en otros países. Sí hubieron algunas empresas, sin embargo, no vimos que atacaron otro país como lo hicieron en Costa Rica, ¿no? Sí, yo creo que Conti fue, bueno, además de un suceso muy serio para el gobierno de Costa Rica y algunas empresas del sector privado también, fue un llamado de atención muy serio también para el resto de nuestros países. Y recuerdo muy bien que cuando sucedió esto en Costa Rica, de inmediato comenzamos a recibir llamadas de todos nuestros clientes, tanto del sector gobierno como del sector privado a nivel regional, para comprender lo que estaba sucediendo, para compartir información de indicadores de compromiso y comportamiento del ransomware como tal y cómo estaba actuando este grupo criminal en Costa Rica. Y de inmediato comenzaron a levantarse todas las alertas y comenzamos a tener reuniones para la estructuración de planes de contingencia y de mecanismos de mejoramiento de la postura de seguridad de las organizaciones, tanto públicas como privadas. Pero pasado un tiempo, se apagó la llama del miedo, ¿no? Y creo que ese es un elemento importante a reflexionar en nuestras organizaciones. No debería ser necesario el miedo para actuar. Debiésemos tener una cultura de prevención mucho más madura, mucho más sólida, y inclusive sin necesidad de marcos regulatorios, sino porque es importante estar seguros, porque es importante estar protegidos, porque las implicaciones de un ransomware para nuestros negocios son extremadamente serias. Sin embargo, vemos que en muchas ocasiones se requiere de una situación pues, de esta gravedad para poder actuar en el establecimiento de controles que mejoran la postura de seguridad de las organizaciones. No debería ser necesario, ¿sí? Y esa es la razón por la que quiero preguntarle a Carlos, ¿qué beneficios has observado, Carlos, de estas colaboraciones? Mira, Daniel, la colaboración es importantísima. Por ejemplo, a nivel local, una de las áreas más importantes de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de Panamá es la protección de infraestructuras críticas. Por infraestructuras críticas no solo estamos hablando gubernamentales, estamos hablando de las telecomunicaciones, estamos hablando del sector financiero, estamos hablando del sector salud, el Canal de Panamá, entre muchas otras. Y esto conllevó a que tuviese que trabajar mancomunadamente tanto la empresa privada como el gobierno para poder definir una estrategia de mantener disponibles las infraestructuras críticas del país en caso de un ciberataque. En el caso de colaboración internacional, con la creación del CECIR Panamá, tuvimos la oportunidad, poco tiempo después, de afiliarnos, de adherirnos al CECIR de las Américas, ya teniendo acceso a mucha más información, mucha más colaboración internacional, ya mucho más estructurada, que permitió pues tener acceso a expertos de otros países, a conocer las situaciones que se estaban dando en otros países para poder estar alertas acá también. Y de la misma forma, por la posición geográfica de Panamá, acá se realizan múltiples conferencias para tratar temas de ciberseguridad, lo cual ha permitido pues, que acá tengamos expertos internacionales y expertos nacionales en foros donde se discuten estos temas para que estemos actualizados, para que compartamos información y que podamos prever esas amenazas, tener estrategias de defensa que permitan fortalecer la ciberresiliencia a nivel regional. Gracias, Carlos. Sí, y la defensa parte primero por tener identificada cuál es esa infraestructura crítica. No puedo proteger lo que no conozco. Y creo que nuestros líderes son llamados primero a identificar esas infraestructuras críticas para luego pensar en cómo protegerlas. Todos hemos visto historias de terror de lo sucedido, por ejemplo, en el Colonial Pipeline, la afectación de la distribución de combustible en los Estados Unidos, plantas de tratamiento de agua que se modifica su fórmula y con eso se puede envenenar a una población entera, cosas muy sensibles como un sistema de metro detenido por causa de un ciberataque, en fin, tantas cosas que pueden pasar
que requieren indispensablemente de que primero se define esa superficie de ataque, que se define esa infraestructura crítica, para luego pensar en las estrategias de defensa de cada una de ellas y mantener la vida de las personas transcurriendo normalmente, que no se vea interrumpida por este tipo de sucesos. Ave, ¿nos querés compartir algún ejemplo dentro de tu experiencia en torno a esto? Sí, con respecto a Guatemala, pues, como ya mencionado anteriormente, se encuentra en desarrollo de iniciativas de ley para el marco de ciberseguridad. Y estuve investigando y me llamó mucho la atención un ejemplo que sucedió reciente en este año, y se realizó un encuentro llamado Impulsando la Agenda de Gobierno Digital en Guatemala, a través de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. Participó la PNUD, la iniciativa Guatemala no se detiene y la Asociación Civil Red Ciudadana. En esta se abordaron temas clave como la identidad digital, la ciberseguridad y la implementación de una plataforma única de pagos. Y en este encuentro, el objetivo es promover el desarrollo sostenible e inclusivo que beneficia a toda la ciudadanía guatemalteca, sentando las bases para un diálogo constructivo que aborde tanto las oportunidades como los desafíos que la digitalización plantea en el sector público. Sí, ya conocemos de gobiernos de naciones que han sido exitosos en esto. Creo que Estonia, si no me equivoco, en Europa es un ejemplo mundial de transformación digital, de identidad electrónica y de todo esto que mencionaba Abelardo. Lo que significa que sí se puede, ¿verdad? Y eso es lo importante. ¿Y por qué no nosotros como centroamericanos apostar por tener y desarrollar una estrategia de transformación digital segura como la que han realizado estos países, ¿verdad? Y coméntanos, Daniel, acerca de recursos o redes que facilitan esta colaboración. Hemos hablado de ellos a lo largo de esta plática, pero tú, pues, como líder de más recursos y más redes a las que se puede acceder para facilitar esta colaboración y que nuestra audiencia las conozca y busque de ellas para estar mejor informados y colaborando con ellas. Claro que sí. Empecemos por volver a mencionar a First, Daniel, al ser el conglomerado más importante a nivel mundial. En first.org o first.org podemos encontrar la lista de los centros donde podríamos afiliarnos por cada país. Ahí están los centros de respuesta a incidentes de seguridad informática y los podemos encontrar por industria. Además, también en nuestros propios sectores podemos encontrar también recursos como por vertical de negocio, por ejemplo, los que pertenezcan al sector académico y sector financiero por país. Y si en nuestras latitudes no se encuentran CERTs específicos, podemos igualmente hacer utilización de la red más grande que es el Internet y suscribirnos a muchas listas que existen, dentro de las cuales podemos mencionar algunas que nos ayudarán a obtener indicadores de compromiso que podemos utilizar en las redes o en sistemas de ciberdefensa con los que contemos, listas de correo, feeds, RSS, listas de Twitter o X, como hoy día se conoce. Dentro de ellos está, para mencionarse, CISA, el mismo Centro para la Protección de Infraestructuras Críticas de Estados Unidos, por ejemplo, el Center for Internet Security, ahí también hay recursos importantes. Leaping Computer, InfoSec, hay un centro de noticias bastante importante, corto, se llama CyberCyro, y por supuesto, para los que quieran mayor información y colaborar también con la región, pueden encontrar CISAP en inteligencia@cisap.com. Excelente. No olviden visitar nuestro website o contactarnos para cualquier información adicional respecto a esto o apoyarles en cuanto a
tener acceso a estos recursos que nos compartía Daniel. Ha llegado el momento de despedirnos. Gracias a todos de verdad por sus valiosas aportaciones. Ha sido una conversación extremadamente enriquecedora. Y para cerrar, me gustaría que cada uno de ustedes pues ofrezca una luz sobre la importancia de la colaboración en ciberseguridad. Vamos a terminar como comenzamos, dándole a Esmeralda la oportunidad de unas palabras finales. Adelante, Esmeralda. Gracias, Daniel. Y pues, como lo veíamos, ¿verdad? El poder colaborar en inteligencia de amenazas ofrece pues, múltiples beneficios cruciales que nos van a permitir potenciar la capacidad colectiva para enfrentar diferentes desafíos, ¿no? Dentro de estos desafíos muy complejos, y también algo muy importante es pues estar también en esta constante evolución, ¿no? Entonces, al compartir esta información, las organizaciones pues pueden obtener una visión más amplia y precisa del panorama de riesgos, lo que también va a facilitar una detección más temprana y respuesta. Y pues esta cooperación no solamente va a permitir mejorar esa producción y trabajar en esa respuesta, sino también puede identificar esos patrones, esas prácticas adversas, sino que también va a permitir una rápida adaptación a nuevas amenazas. Vamos a estar preparadas para esas amenazas que vienen en el futuro con diferentes tecnologías, y también de esa manera puede reducir el tiempo de exposición y el impacto potencial que podamos tener. Además del intercambio, pues va a fomentar también una cultura de confianza y apoyo entre entidades, fortaleciendo pues lo que hablábamos, ¿verdad? Este grupo de apoyo de seguridad y tecnología, garantizando también que pues los esfuerzos en los que estamos trabajando individualmente pues se puedan compartir y también complementar para proteger de manera más robusta a la comunidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer esta parte de colaborar? Y va a transformar esa debilidad individual en una fortaleza colectiva, elevando pues la capacidad pues, a nivel mundial o global para anticipar y poder mitigar riesgos. Fantástico. Gracias, Esmeralda. Gracias por tus valiosas aportaciones. Carlos, para finalizar, ¿cómo puede CISAP seguir liderando estas iniciativas? Mira, el futuro de la colaboración internacional en ciberseguridad se perfila hacia una mayor integración y cooperación entre países y organizaciones, incluyendo el establecimiento de plataformas de intercambio de información y el desarrollo de normativas internacionales mucho más robustas, acorde a los tiempos. Considero que CISAP puede seguir liderando estas iniciativas manteniendo su participación en foros internacionales, promoviendo la cooperación entre los sectores público y privado y manteniendo el apoyo continuo hacia la educación continua en ciberseguridad. En el caso de Panamá, por ejemplo, CISAP junto a Global Cambridge Advisors está apoyando al gobierno de Panamá o apoya al gobierno de Panamá a rediseñar la estrategia de ciberseguridad en el año 2021, planteando una estrategia 2021-2024 en la cual se redefinía el rumbo que debía tomar el país en materia de ciberseguridad para poder adecuarse a los nuevos tiempos. Que CISAP se mantenga vigente con esa disposición de colaborar con otras organizaciones, de apoyar a los gobiernos, de apoyar a las organizaciones y a nuestros clientes, nos ayudará a mantenernos vigentes y a tener un entorno de seguridad mucho más seguro. Importante lo que mencionas. Cambridge Global Advisor y CISAP han liderado esta iniciativa de transformación en el sector de la ciberseguridad del gobierno de Panamá. Esperamos pues que todos estos planes que se han definido se ejecuten con muy buen suceso en tu país. Para finalizar, Abelardo, ¿qué tendencias futuras ves en la colaboración internacional? Pues en la colaboración internacional en ciberseguridad está evolucionando para enfrentar la creciente complejidad de las amenazas cibernéticas. Pues eso es todo lo que hemos conversado en esta tarde. Las tendencias identificadas, pues voy a mencionar algunas. Está la integración de nuevas tecnologías, el desarrollo de marcos regulatorios globales, que bien lo han mencionado los compañeros, y el fortalecimiento de capacidades en países en desarrollo. Son algunas de las tendencias claves que van a moldear el futuro de esta colaboración.
Fantástico. Y tus comentarios finales, Daniel. ¿Qué crees que debe hacerse para mejorar la colaboración? Seguro, voy a poner un tema último como contexto. Después de los eventos del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos estableció una directiva de compartir información dentro del denominado Patriot Act, donde las entidades abandonaron una postura que utilizaba el principio de need to know y adoptaron una postura de must share para la información de inteligencia y que era de interés nacional. Eso demuestra que la información en su lugar puede ayudar a proteger a las organizaciones y en este caso a las vidas de las personas. Mikko Hyppönen es un autor bastante conocido. Decía en uno de sus que hoy día ya no protegemos computadoras, ahora estamos protegiendo a la sociedad. Y respecto a las tendencias futuras, nuevas tecnologías o tecnologías ya adoptadas que están emergiendo, como Zero Trust, por ejemplo, puedan integrarse dentro del Cyber Threat Intelligence Program para medidas reactivas y de contención. Deberemos de ver herramientas interconectadas y tomando decisiones. Eso significa que también vamos a tener que observar y escuchar más de la inteligencia artificial, buscando autonomía, detección y respuesta, pero inclusive también en la parte de colaboración, que es de lo que estamos hablando acá. Adoptar también una evolución a protección desde perspectivas estratégicas y tácticas y no solo operativas, como hoy día lo estamos haciendo. En las organizaciones estamos haciendo más que todo la implementación de indicadores de compromiso, por ejemplo, y tenemos que subir a otros niveles el entendimiento de este tema. Gracias, Daniel. Gracias por tus aportes. Transformación digital y la inteligencia artificial son herramientas que mejorar la calidad de vida de toda la humanidad. Es algo que llegó para quedarse y son herramientas, como todo en nuestro mundo y en nuestra humanidad, que pueden servir para hacer muchísimo bien y que pueden representar muchísimo desarrollo para nuestras sociedades. Al mismo tiempo pueden ser aprovechados por criminales para hacer muchísimo daño. Es en el enfoque estratégico de las organizaciones y las personas para defenderse apropiadamente y desarrollar estrategias de ciberresiliencia que hagan sentido tanto técnicamente como financieramente para las organizaciones, que está la clave del éxito. Así que los invitamos a reflexionar sobre este tema, que es una realidad en nuestra situación actual. Y tengamos una conversación al respecto. Permítanos conocer sus impresiones y sin duda vamos a poder tener otros espacios de conversación. Por supuesto, un cafecito para compartir espacios y para compartir opiniones al respecto. Agradezco nuevamente a nuestros invitados por sus aportes y a nuestra querida audiencia por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Cyber Caffeine by CISAP. Hasta luego. Gracias.